Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien, les deseo los mejores de los éxitos, ¿verdad? Este día vengo a hablarles un poco acerca de lo que es la entomología. El viernes pasado hablábamos, ¿verdad? Iniciamos lo que es el tema de entomología. Sin embargo, se les dijo que se iba a grabar la clase, ¿verdad? Desde un principio, para que ustedes la tengan grabada y puedan verla en cualquier momento, puedan acceder a ella, ¿verdad? Y a la temática. Pues el tema de la clase, como ya lo saben, es entomología. Tenemos qué es la entomología, ¿verdad? La entomología es una rama de la zoología que se dedica prácticamente al estudio de los animales. Sin embargo, estudia específicamente, científicamente a los insectos. Estudia específicamente porque pues a eso se dedica, más que todo el estudio de los insectos, y los estudia de una manera científica. La palabra proviene del griego entomos, que significa insecto, y logos, que significa estudio o tratado. Los insectos son un grupo increíblemente diverso y abundante, representado más de 2/3 de todas las especies conocidas en el planeta. Por ello, la entomología es una disciplina muy amplia que aborda todos los aspectos de la vida de estos animales, ¿verdad? Como bien lo dice la teoría, los insectos ampliamente una gama de animales de forma muy diversa. O sea, tenemos insectos a morir, exagerada la cantidad de insectos que abundan en el planeta, no digamos pues en Honduras, que hay insectos que ni siquiera conocemos. Sin embargo, la entomología a eso se dedica, a conocer prácticamente todo acerca de ellos, a qué se dedican, cómo es el vivir de ellos. Cuando hablamos de la forma en cómo están compuestos, la estructura de ellos, la taxonomía, la morfología, que más adelante vamos a ir viendo un poco acerca. Entonces, realmente la entomología es muy completa. La entomología tiene mucho en relación a nuestro trabajo, ¿verdad? Y ahora tenemos lo que son los objetivos, ¿verdad? Como objetivo principal de la entomología es comprender a fondo a los insectos en todas sus dimensiones, y pues tenemos como esto incluye algunos objetivos como conocer la biodiversidad, estudiar su biología, analizar su papel en el ecosistema. Y es lo que hablábamos de a qué se dedica la entomología como tal, que es conocer la amplia gama de insectos que existen en el planeta, estudiar su biología, que cuando decimos a estudiar su biología es entender los procesos por los que pasa, ¿no? Como el ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo de vida, cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo son sus adaptaciones y el funcionamiento de estos insectos. Entonces, vemos que la entomología ya va un poco más a profundidad de lo que son los insectos, y nos podemos ir haciendo la pregunta del por qué nuestro trabajo va relacionado. Lógicamente, porque nosotros al realizar una vigilancia entomológica, y por eso el nombre de la vigilancia entomológica, estudiamos lo que es el vector. Y el vector no es nada más y nada menos que un animal, es un insecto que, como su nombre lo dice, es un vector que transmite las enfermedades, ¿no? Entonces, es para nosotros como personal de salud muy importante conocer la conducta de estos vectores, conocer su estructura, su biología, cómo se comportan, cómo se adaptan. Y a esto es algo científico, es algo técnico, ¿verdad? Entonces, por eso es de gran importancia para nosotros el conocer a estos vectores y cómo se comportan. También tenemos que analizar su papel en el ecosistema, y prácticamente lo que hablábamos, comprender cómo los insectos interactúan con el medio ambiente. Comprender, por ejemplo, el hecho de entender que ellos salen más en tempranas horas de la mañana y también en la tarde noche, eso ya es comprender el
papel importante de ellos en el ecosistema, ¿no? Y es prácticamente el trabajo de la entomología. Desarrollar soluciones a problemas, contribuir a la conservación. Y cuando hablamos de desarrollar esas soluciones de problemas, es a través de este conocimiento, de la entomología, que busca encontrar formas de controlar las plagas agrícolas y urbanas, manejar insectos vectores de enfermedades y aprovechar el beneficio de los insectos como la polinización o la producción de seda y miel. O sea, la entomología realmente no solo viene a crear un espacio para la comprensión de los animales como plagas, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que el control vectorial tiende a ser por lo malo, o sea, por las plagas. No, sino que también el control vectorial viene a servir por los animales que generan un ambiente propicio o un buen ambiente, por así decirlo, en el ecosistema, como lo son las abejas, ¿verdad? Que tienen un trabajo de polinización. Sin embargo, las abejas son insectos, entonces la entomología va relacionada, altamente relacionada con el estudio de estos insectos. Y también contribuir a la conservación, ¿verdad? Identificar especies en peligro y diseñar estrategias para protegerlas y sus hábitats. Contribuir a la conservación. En esencia, la entomología busca desentrañar los secretos de los insectos para el avance del conocimiento científico y para la aplicación práctica en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Entonces, ya vamos viendo un poco más acerca de los objetivos de la entomología, qué es lo que busca la entomología, qué es lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Y ya lo hemos visto ahorita. Ahora, como aspectos de la entomología, tenemos que estudiar la taxonomía y clasificación. Esa taxonomía y clasificación se refiere a identificar, denominar y organizar a las distintas especies de insectos. Morfología, anatomía. Estudia la estructura externa e interna de los insectos, como cabeza, tórax y abdomen, patas, alas, antenas, etc. Más que todo la estructura, ¿verdad? Es como decir en el humano, la estructura del humano: cabeza, tórax, abdomen, piernas, manos, orejas, o sea, toda esa estructura que nosotros tenemos, pero identificarla realmente en los insectos como tal. La fisiología, y es cómo funcionan sus sistemas biológicos, sus órganos, el órgano digestivo, nervioso, reproductivo, es como estudiar cómo funcionan nuestros órganos, ¿verdad? El hígado, el corazón, el páncreas. Entonces, ese estudio fisiológico en el humano, nada más que adaptado en los insectos. Entonces, la entomología tiene ese aspecto, el estudio de la fisiología, nada más que en los insectos, ¿verdad? Y pues, como otros aspectos, también tenemos el comportamiento, la ecología, genética y evolución, que dentro de ellos el comportamiento son las interacciones sociales, reproductivas, alimenticias, ecología, la genética y evolución, que son las relaciones en los insectos con su entorno y cómo va evolucionando y se va adaptando. Y una de las preguntas que aquí podríamos hacer es: ¿en qué nos beneficia a nosotros que la entomología estudie este aspecto del comportamiento? Bueno, si realmente la entomología no estudiara el aspecto del comportamiento, nosotros no sabríamos que las larvas comieran microorganismos, y no sabríamos que de esa forma pudiéramos nosotros aplicar un control biológico como lo es el BTI. Si no existiera ese análisis, si no existiera ese campo de estudio de la entomología, nosotros no tuviéramos larvicidas que pudieran contrarrestar el peso de los vectores, contrarrestar el peso de estas larvas, de este insecto que tanto ha venido a dañar, ¿verdad?, el ecosistema. Y pues así sucesivamente, lo que es ecología, genética y evolución. Y pues el viernes pasado mencionábamos acerca de algunos de los tipos de entomología, ¿no?
Y algunos de los tipos va de acuerdo al campo de aplicación, como por su enfoque de estudio. Dentro de su campo de aplicación del enfoque de estudio tenemos entomología sistemática y taxonomía, que se enfoca en la clasificación, identificación y establecimiento de relaciones evolutivas entre las diferentes especies de insectos. O sea, ya entre los insectos, entre ellos, cómo se clasifican, cómo se identifican. Tenemos morfología de insectos, que es el estudio detallado de la estructura externa e interna, ¿verdad? Ese es un tipo de entomología, morfología de insectos. La entomología, fisiología de insectos, se ocupa de las funciones vitales de los insectos, ¿verdad? Porque va ampliamente determinada, relacionada, con la fisiología del cómo funcionan estos cuerpos, ¿verdad?, de insectos. La ecología de los insectos, que examina las interacciones de los insectos con su entorno y otros organismos. También tenemos el comportamiento de los insectos, que estudia las acciones y reacciones de los insectos en respuesta a estímulos internos y externos. La genética, que investiga lo que es la herencia y la variación genética en poblaciones de insectos. Muchas veces creemos que estas pequeñas cosas son como muy redundantes o que no tienen importancia. Sin embargo, si supiéramos que dentro de la genética de los insectos se hacen análisis para resistencia de medicamentos, ¿no?, o resistencia de algunos adulticidas, algunos larvicidas, que muchos zancudos obtienen esa resistencia de acuerdo a una genética que va habiendo a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su evolución. Y gracias a ello, gracias a esos análisis, han habido estudios en donde demuestran que hay una herencia genética en los insectos también. Y eso ha aportado bastante a que podamos utilizar los adulticidas, los larvicidas o llamados insecticidas de una forma adecuada, de una forma correcta, de acuerdo a su dosificación, para que nosotros no estemos generando esa resistencia que le aporta más al vector que a nuestro propio bienestar como seres humanos. Y pues ahora tenemos un tipo de entomología que es por su aplicación, ¿no?, que es la entomología agrícola, la entomología médica y veterinaria, la entomología forense, ¿verdad? Que la agrícola es una rama más importante que se centra en los insectos, que afectan los cultivos agrícolas, tanto las plagas que causan daños como los insectos beneficiosos. También tenemos la entomología médica y veterinaria, que estudia los insectos y otros artrópodos que transmiten enfermedades a humanos y animales, llamados vectores, así como aquellos que causan molestias o parasitismo. También tenemos la entomología forense, que es la que se utiliza para el conocimiento de los insectos, para ayudar en investigaciones criminales, especialmente para estimular el cuerpo transcurrido desde la muerte, intervalo post-mortem, y determinar posibles traslados en el cuerpo, ¿verdad? La entomología urbana, tenemos la entomología forestal y la entomología industrial, que la urbana se ocupa de los insectos que viven en entornos urbanos y suburbanos, como cucarachas, hormigas, termitas, chinches, etcétera, y su impacto en la población. Y pues tenemos también la entomología que es apiología, la mirmecología, la coleopterología, lepidopterología, dipterología, ortopterología, y pues así sucesivamente, muchas de ellas que ya podemos seguir viendo a qué se especifica cada una de ellas, a qué se relaciona cada una de ellas, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo que es muy importante esta rama de la zoología, que es la entomología, ya que estudia ampliamente estos insectos y nos ayuda a nosotros, nos aporta bastante en el estudio de estos vectores, ¿verdad? Ahora podemos ver lo que es la morfología del vector,
que el cuerpo de la larva está cubierto de un tejido suave y membranoso, aunque en algunas partes presenta placas endurecidas y esclerotizadas. Cabe recordar que las tres regiones del cuerpo son cabeza, tórax y abdomen. La cabeza y el sifón están totalmente esclerotizados, mientras que el tórax y el abdomen son principalmente membranosos. El cuerpo de la larva posee numerosas cerdas, así como espículas y espinas, dependiendo de las distintas especies. Muchos caracteres taxonómicos importantes, es decir, que permite determinar los géneros y especies de mosquitos, se basan en el número y posición de las cerdas. Características de las regiones del cuerpo. La cabeza posee las piezas bucales en posición anterior y ventral, hacia abajo, consistentes en varias partes. Lo más llamativo son los cepillos bucales, que en la mayoría de las larvas constituyen un grupo de cerdas largas y finas. En las depredadoras aparecen como varillas curvadas, a modo de ganchos para atrapar a sus presas. Las antenas tienen forma de tubo y están localizadas anterior y lateralmente. También llevan cerdas que varían en forma, tamaño y localización en las distintas especies. En la parte dorsal de la cabeza también se encuentran cerdas de importancia para la determinación específica. Entonces estamos viendo que lo que estamos determinando aquí es la taxonomía del vector, ¿verdad? Específicamente de las larvas, ¿verdad? Tiene la parte de la cabeza de las larvas. Ahora el tórax se presenta como una región corporal sin divisiones, no obstante está formado por tres segmentos, los que pueden distinguirse por los grupos de cerdas que cada uno representa. Y tenemos también lo que es el abdomen, que consta de 10 segmentos, siendo los 7 primeros similares entre sí, a diferencia de los 3 restantes que están modificados para respirar y nadar. El segmento 8 posee los órganos respiratorios externos en los mosquitos del género Anopheles. El aparato espicular está en posición dorsal, directamente unido a la pared de dicho segmento. Este aparato espicular se presenta como una estructura fuertemente esclerotizada. En mosquitos de los géneros Aedes, Culex, Mansonia, Oslerotatus, Psorophora y así sucesivamente, uno de ellos, ¿verdad? Entre otros, el aparato espicular está en el extremo del sifón. Este no es de forma y tamaño variable en las diferentes especies de mosquitos. Entonces podemos ver ya las características morfológicas del vector como tal, ¿verdad? Y algunas de las partes del vector, ¿verdad? Cabeza, antena, cepillo bucal, ojo, tórax, tubérculo, abdomen, segmento X, brocha ventral o cerda, papilas anales, sifón respiratorio y el espiráculo. Entonces ahí tenemos lo que es cada una de las partes, ¿verdad? del vector, en este caso lo que es la larva. Ahí podemos observar lo que se especifica o lo que corresponde a cada una de ellas, ¿verdad? Ahora tenemos características de lo que es la Aedes aegypti, ¿verdad? Lo que es la morfología de este. El pico, el palpo, lo que es la antena y el diseño en forma de lira en el escudo, ¿verdad? También tenemos las patas que están anilladas, entonces podemos ir viendo, podemos ir observando qué es lo que corresponde a cada uno de ellos. Características de la Aedes aegypti. Respecto al huevo, debido a su relación con el hombre, los sitios de cría consisten en recipientes artificiales ubicados cerca de las viviendas o dentro de las mismas, siendo muy amplia la gama de posibles criaderos, tales como aljibes, tanques, barriles, depósitos, envases de lata, botellas, canaletas de techo, floreros, fondo de botes, bodegas de barcos, cubiertas de autos en desuso, depósitos de agua en heladeras, bandejas de acondicionadores de aire, etcétera, etcétera.
los sitios para aviponer detectando diferencias químicas en el agua de los criaderos. Esto sería posible mediante receptores ubicados en las antenas o espinas quimiorreceptoras en las patas. La larva se mueve activamente en movimiento serpentiuniforme muy marcado en el ambiente acuático para buscar alimento, o sea, los microorganismos y detritos orgánicos animales y vegetales que atraen hacia la boca con los cepillos bucales. Son fotofóbicas, es decir, prefieren lugares sombreados. Se desarrolla preferiblemente en ambientes con agua limpia, pudiendo tolerar apreciables variaciones en el pH. En algunos casos se encontraron en aguas salobres, aun cuando prefieren criaderos con agua limpia. Pueden tolerar ambientes con abundante materia orgánica en descomposición. En condiciones óptimas, el tiempo de desarrollo larval es de 7 a 10 días. La pupa. En la pupa se operan profundas transformaciones que llevan a la formación del adulto. Si bien la pulpa se mueve, la tendencia es permanecer inmóvil en contacto con la superficie del agua. Al igual que las larvas, también son fotofóbicas. En condiciones favorables, la duración de este periodo, o sea, de este estado, es de alrededor de 2 días. La emergencia, al igual que otros mosquitos, es normal que busquen lugares húmedos y sin corrientes de aire donde puedan reposar. Transcurridas 24-48 horas y una vez maduros, los machos también vuelan cerca del hombre mientras buscan a las hembras para aparearse. Como se trata de mosquitos esencialmente domésticos y atropofílicos, las hembras obtienen la sangre que necesitan principalmente del hombre. Se trata de insectos diurnos, el periodo de activación es durante el día. A diferencia del mosquito común de las habitaciones Culex pipiens, que es nocturno, ¿verdad? Entonces sí vemos algunas características que habla, algunas conductas que tienen estos vectores, ¿verdad? Acerca de lo que estudia directamente la entomología. Y algunos indicadores entomológicos que yo les mencionaba que es muy importante que los manejen para poder estratificar, ¿verdad? Entonces es muy bueno siempre relacionado con estos índices de infestación de viviendas positivas entre viviendas inspeccionadas por 100, el índice de recipientes, número de recipientes positivos entre total de recipientes inspeccionados por 100 y índice de bretado que habla número de recipientes positivos entre total de viviendas inspeccionadas por 100. También el porcentaje, ¿verdad?, de viviendas con pupas, viviendas con presencia de pupas por 100, ¿verdad? Más que todo es entre el número total de viviendas por 100. Este es el porcentaje de viviendas con pupas, es igual al viviendas con presencia de pupas entre el número total de viviendas por 100. Entonces yo me alegro de que estén escuchando esta clase, y cualquier duda, cualquier consulta, recuerden, jóvenes, que pueden escribirme vía WhatsApp, no hay ningún problema, siempre y cuando sea dentro de horario laboral, ¿verdad? Así que un saludo y les deseo muchos éxitos.